Durante mucho tiempo, creímos conocer a todos nuestros ancestros. Pero recientes descubrimientos genéticos revelaron algo perturbador: fragmentos de ADN en nuestro cuerpo que no pertenecen a Homo sapiens, ni a neandertales, ni a ningún humano conocido. Restos silenciosos de un linaje perdido, de seres que caminaron la Tierra y dejaron su huella en nosotros. ¿Quiénes fueron estos humanos fantasmas? ¿Y cómo cambiaron para siempre la historia de nuestra especie? Hasta hace poco, la historia de nuestra evolución parecía relativamente clara. Se pensaba que Homo sapiens surgió en África hace unos 300.000 años, expandiéndose después hacia otras regiones del mundo. Durante esa expansión, nuestros ancestros se encontraron y cruzaron con otras especies humanas como los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Esta narrativa describía una serie de eventos lineales y predecibles: migraciones, encuentros, extinciones. Según esta versión, aunque compartimos algo de ADN con esos otros humanos, la mayoría de nuestra herencia proviene directamente de Homo sapiens. Pero lo que los científicos encontraron en los últimos años desafía por completo esa visión. Dentro de nuestros propios genes aparecieron rastros de otros seres humanos, seres que no se ajustaban a ninguna especie conocida. Huellas genéticas de una historia mucho más compleja, enredada y misteriosa de lo que jamás habíamos imaginado. En 2014, un equipo de genetistas examinó detalladamente los restos de neandertales y denisovanos. Esperaban confirmar lo que ya sabíamos: ligeras diferencias genéticas producto de la evolución separada. Pero encontraron algo inesperado. En el ADN de los denisovanos, aparecían fragmentos antiguos que no coincidían con ninguna especie humana conocida. Eran secuencias genéticas demasiado antiguas y diferentes para provenir de neandertales, sapiens o incluso de denisovanos puros. La única explicación plausible era aún más sorprendente: los denisovanos habían cruzado su linaje con un grupo de humanos arcaicos, un grupo que se había separado del resto de la humanidad hacía casi 2 millones de años. Un linaje desconocido, sin fósiles, sin nombre, cuya existencia solo se insinuaba a través de estas huellas invisibles en el ADN. Así nació la idea de los superarcaicos, los humanos fantasmas que habitaron la Tierra mucho antes de que nuestra historia comenzara. Los superarcaicos son algo más que una especie olvidada. Representan un linaje humano profundamente antiguo, separado de nuestro árbol evolutivo hace cerca de 2 millones de años. No dejaron ruinas, herramientas reconocibles ni cuerpos identificados de forma clara. Su existencia se conoce solo por una pista silenciosa: fragmentos de su ADN escondidos en el genoma de otras especies humanas, como los denisovanos. Son llamados fantasmas porque, a diferencia de neandertales o sapiens, no tenemos sus fósiles, solo su legado genético. Se cree que los superarcaicos podrían ser descendientes directos de los primeros humanos que salieron de África, como el Homo erectus o una forma similar. Durante cientos de miles de años, habrían vivido aislados en Eurasia, evolucionando de manera separada, adaptándose a su entorno y sobreviviendo en soledad. Hasta que llegaron otros humanos más recientes. Y cuando esos encuentros ocurrieron, no fueron conflictos ni guerras los que dejaron su huella, sino algo mucho más íntimo: la mezcla de linajes. Cada vez que un superarcaico tuvo descendencia con un denisovano o un ancestro neandertal, pequeñas partes de su herencia genética sobrevivieron. No a través de monumentos o pinturas rupestres, sino inscritas en la biología misma de quienes vinieron después. Así, los superarcaicos se convirtieron en un eslabón perdido que, a pesar de su desaparición, aún vive silenciosamente dentro de nosotros. Las pruebas de que los superarcaicos no fueron solo una especie aislada y olvidada surgieron del análisis genético más detallado de neandertales, denisovanos y humanos modernos. Los datos revelaron algo irrefutable: hubo múltiples episodios de entrecruzamiento entre linajes. Los denisovanos, en particular, muestran señales claras de haber heredado fragmentos de ADN de estos antiguos superarcaicos. Pero no fue un hecho aislado. Mucho antes, los ancestros comunes de neandertales y denisovanos, una población conocida como los neandersovanos, ya habían tenido contacto íntimo con los superarcaicos, alrededor de 600.000 años atrás. Estos encuentros no fueron esporádicos ni accidentales, ocurrieron en momentos diferentes, con poblaciones distintas, a lo largo de decenas de miles de años. Los datos genéticos sugieren que, en esas épocas lejanas, cuando pequeños grupos humanos se encontraban en vastas tierras desconocidas, el instinto natural no era el conflicto, sino la conexión. La mezcla de linajes permitió que fragmentos de esos antiguos seres sobrevivieran dentro de nuevas generaciones. El resultado fue una fusión biológica de historias separadas por millones de años de evolución. Una muestra de que, incluso en tiempos remotos,
La humanidad no se dividía en líneas puras y rectas, sino que se entrelazaba en formas inesperadas, creando una red de vida mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Identificar a los superarcaicos ha sido uno de los mayores desafíos de la paleoantropología moderna. Aunque sus genes siguen presentes, sus rostros y culturas permanecen en el misterio. Sin embargo, las pistas nos llevan a algunos candidatos probables. El primero y más evidente es Homo erectus, una especie que salió de África hace casi 2 millones de años y colonizó vastas regiones de Asia. Su presencia temprana y prolongada en Eurasia coincide perfectamente con el perfil de los superarcaicos. Otro grupo que podría pertenecer a este linaje son los Homo floresiensis y Homo luzonensis, especies diminutas que sobrevivieron hasta hace apenas 50.000 años en islas del sudeste asiático. Sus características primitivas sugieren un origen muy antiguo, quizás derivados de una migración temprana de Erectus o incluso de un ancestro aún más arcaico. En África, Homo naledi también se presenta como un enigma. Aunque vivió hace solo 300.000 años, sus rasgos anatómicos recuerdan a humanos de hace más de 2 millones de años, lo que sugiere una larga supervivencia de un linaje muy primitivo. Cada uno de estos grupos ofrece una pieza incompleta del rompecabezas. Puede que nunca sepamos con certeza quiénes fueron los superarcaicos, pero sus huellas genéticas nos aseguran que formaron parte esencial de la historia humana. Aunque los superarcaicos desaparecieron físicamente hace cientos de miles de años, su legado permanece vivo dentro de nosotros. Estudios genéticos han revelado que poblaciones actuales, como los aborígenes australianos, los melanesios y algunos grupos de Asia Oriental, conservan pequeños fragmentos de ADN heredados de esos antiguos humanos fantasmas. Incluso en África, cuna de la humanidad, se han detectado señales genéticas que apuntan a encuentros aún más antiguos con linajes desconocidos. Esto significa que, en cierto sentido, los superarcaicos no se extinguieron por completo. Una parte de su historia, de sus adaptaciones, de su lucha por sobrevivir, se transmitió generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Cada uno de nosotros lleva en su interior un testimonio silencioso de aquellos encuentros improbables. Así, los superarcaicos siguen viajando a través del tiempo, formando parte de la identidad biológica de la humanidad moderna. A medida que los estudios genéticos avanzaron, surgió un hallazgo aún más desconcertante. No solo existieron contactos aislados entre especies humanas, sino que toda la humanidad moderna podría ser el resultado de una fusión profunda entre dos linajes muy distintos. Un estudio reciente reveló que hace unos 300.000 años, dos grupos humanos, separados por más de 1 millón de años de evolución independiente, se encontraron y se mezclaron. Uno de esos grupos sería el antepasado directo de Homo sapiens, mientras que el otro, posiblemente descendiente de Homo erectus o de un linaje aún más antiguo, habría aportado cerca del 20% de la genética que compartimos hoy en día. Este descubrimiento implica que, en lugar de evolucionar de un solo ancestro africano puro, nuestra especie nació de una compleja amalgama de linajes divergentes. Somos, literalmente, híbridos de mundos distintos. Esta revelación transforma nuestra percepción sobre el origen humano. No somos el resultado de una evolución lineal, sino de un mosaico de historias entrelazadas. Y lo más intrigante es que estos eventos pudieron no haber sido únicos. Nuevas investigaciones sugieren que otros encuentros misteriosos, quizás con otros superarcaicos aún desconocidos, podrían haber modelado partes de nuestro ADN. Cada nuevo descubrimiento confirma que la historia de nuestros orígenes es mucho más vasta y misteriosa de lo que jamás imaginamos. La historia de los superarcaicos nos recuerda que la humanidad no es una línea recta, sino un entramado de encuentros, fusiones y supervivencias improbables. Somos la suma de innumerables historias olvidadas, de linajes que caminaron la Tierra mucho antes de que existiera el recuerdo. Cada latido de nuestro corazón lleva consigo un eco de esos humanos fantasmas, de sus sueños, de sus luchas silenciosas, de su paso fugaz por el mundo. En vez de vernos como el final glorioso de la evolución, podemos reconocernos como un cruce viviente de múltiples pasados, una red biológica tejida a través de millones de años. Los superarcaicos no se extinguieron del todo, viven en nosotros, en nuestras células, en nuestra existencia misma. Y mientras la humanidad continúe, su legado seguirá viajando hacia el futuro, recordándonos que somos, en esencia, herederos de un pasado mucho más vasto y misterioso de lo que creemos. Si este viaje al pasado te hizo reflexionar sobre quiénes somos y de dónde venimos, te invito a seguir explorando conmigo los misterios olvidados de nuestra historia. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender nuestro verdadero origen. Suscríbete para no perderte las próximas historias que revelan los secretos más profundos de la humanidad. Y si quieres ser parte de esta aventura hacia lo desconocido, activa la campana de notificaciones.
Aún quedan muchas piezas ocultas por descubrir, y juntos podremos desenterrarlas.